Y pues tenemos otros invitadazos, Violeta. Sí, Ernesto, vamos a entrar a una entrevista, ya nos dirá, allá vemos que se está aquí conectando, una entrevista también importante, Ernesto, que hoy hacía referencia el presidente a todas estas reformas que se hicieron en los años anteriores, hablaba de esta reforma al artículo tercero, la reforma también al artículo 27, ¿no? Que ese es ahorita lo que estaremos discutiendo, y la reforma al 123. Hemos invitado con nosotros a dos personas, dos personalidades, a Carlos, que ya lo están ustedes viendo en pantalla, que él es analista, Carlos, el doctor Carlos Menéndez Camis, analista rural, y también hemos invitado a Macario Hernández, coordinador nacional de UNORCA, Ernesto, de esta Unión Nacional de Organizaciones Regionales Campesinas Autónomas, para que nos hablen de una propuesta que se está presentando de reforma al artículo 27 constitucional. Ya ellos nos dirán en qué consiste y cuál es el antecedente, incluso desde dónde partimos a partir de esta reforma que hizo Carlos Salinas de Gortari en 1992. Pues ya tenemos aquí a Carlos. Carlos, Hola, muy buenos bienvenido. días. Gracias, gracias, Carlos. Y ya está también activando su cámara Macario Hernández de la UNORCA. A los dos les damos la más cordial bienvenida. Gracias, muchísimas gracias a ambos que ya están conectados, y esperemos que también Macario no tenga problema con su conexión, que anda lejos. Pues lo primero que les preguntaríamos, doctor Carlos Méndez, gusto en saludarte, ¿en qué consiste esta propuesta de reforma al artículo 27 y por qué se estaría haciendo en este momento? Claro que sí, con mucho gusto. Gracias, Violeta. Ernesto. Bueno, primero señalar que en el movimiento campesino y de forma muy generalizada entre varios integrantes de la clase campesina, entendida esta clase campesina como aquellos que son los usufructuarios, los dueños titulares de la propiedad en ejidos, comunidades, en pueblos originarios, eh, comunidades afromexicanas y afrodescendientes, pues ha habido una enorme preocupación por la situación de su economía, de su vida social, de su tejido social comunitario, que se ha visto agravado en los últimos 40 años a raíz de la modificación pues del modelo económico en boga y que en el 92 precisamente con las reformas neoliberales de Carlos Salinas de Gortari al artículo 27 constitucional, pues se violenta y se rompe un pacto social entre el Estado mexicano y la clase campesina. Aquí es muy importante señalar que la clase campesina, pues es ni más ni menos la poseedora de casi 1 millón de kilómetros cuadrados en México, que es casi la mitad de la superficie del país. Entonces tenemos que pensar, cuando escuchamos hablar de este concepto de la clase campesina, pues tenemos que pensar en la mitad del país, que es equivalente a toda la superficie de Bolivia o la superficie de Colombia, o incluso la mitad de la superficie, un cuarto de la superficie de toda Europa junta, para que tengamos una verdadera dimensión de la importancia de esta reforma. Esta reforma busca crear los conceptos constitucionales de la propiedad social. La propiedad social, así como la Constitución reconoce a la propiedad privada, pues lo que se busca es que en nuestra Carta Magna quede debidamente consignado, registrado, la propiedad social de ejidos, comunidades, pueblos originarios y comunidades afromexicanas. También incorpora dentro del texto constitucional del artículo 27
un concepto muy importante, que es el de la biodiversidad, el del germoplasma. Eh, Tiene un concepto también muy importante, que es el de la propiedad de los bienes del subsuelo, la propiedad del espectro radioeléctrico, que aunque son conceptos que de alguna forma están previstos en algunas leyes, no están debidamente conceptualizados y categorizados en nuestra constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Por eso me hace mucha sintonía que hace rato se hablaba del artículo 123 y ahora Ujú. estamos hablando del 27 constitucional. Lo vemos muy oportuno también esta entrevista. Muchas gracias, Violeta. Ernesto, Sí, muchas gracias. gracias, muchas gracias, Carlos, por esta contextualización. Macario Hernández, coordinador nacional de la Nacional de Organizaciones Regionales Campesinas Autónomas, la UNORCA, que también es integrante de la Vía Campesina. Tienen un trabajo pues ya de muchos, muchos años en campo. ¿Qué decir sobre esta iniciativa que se está teniendo y cuál es, si hay alguna diferencia también de la apertura que se pueda tener en tiempos de una administración del partido Morena, en tiempos de Andrés Manuel López Obrador? ¿Cuáles son los escenarios que ustedes están viendo frente a esta iniciativa que se está presentando? Bueno, pues muy buenos días. Gracias por permitirnos estar una vez más en su medio. Creo que para nosotros, para la organización, la UNORCA, y no solamente nuestra organización, otras organizaciones de expresión nacional y otras organizaciones económicas, sociales, que hay en todo el territorio nacional de manera regionalizada, organizaciones económicas establecidas en el centro, sur, norte del país, en donde hay una amplia experiencia en los procesos de transformación. Básicamente, el enfoque, la vocación de ser campesino, de ser campesina, de ser pequeño productor, agricultor, ganadero, pequeña comercializaciones. Esta representación de organizaciones regionales, hemos sido testigos, hemos sido parte de los procesos de cambio que se ha dado en la historia del movimiento y en la historia de transformación. Precisamente hablando esto de las reformas al 27 constitucional, lo que se quiere, nosotros siempre teníamos la aspiración en que se mantenga vivo y vigente el espíritu constitucional de 1917, el espíritu del 27 constitucional, en donde descansaba la forma de la tenencia de la tierra, la forma de organización, la forma de usufructuar el terreno, el territorio, el agua, los recursos naturales, que éramos dueños. Ese sector social importante lo vivimos en el proceso de los 80 hasta en los últimos días. Es efectivamente en donde creemos que es importantísimo a dar pasos importantes y agigantazos. Estamos viviendo hoy en un proceso todavía los efectos del neoliberalismo, en donde tuvo su presencia más fuerte a la reforma del 92 y que no significó otra cosa más que los despojos, la privatización, y mercantilizar la propiedad social. Por ello, nosotros como otras organizaciones estamos impulsando y tenemos aspiraciones
queremos aspirar a unas condiciones de igualdad económica, social, en un estado de igualdades en comercialización, en un estadio queremos aspirar que el campo sea competitivo, pero sí necesitamos la parte social para que podamos nosotros aspirar y hacer efectivo las aspiraciones de nuestras riquezas en el territorio nacional. ¿Qué es la diferencia? Nosotros le apostamos también importante a este proceso de transformación. ¿Quiénes somos? Nosotros somos ahora una clase campesina. Somos parte del proceso de transformación porque así lo hemos sido. En este momento de transformación, en el inicio de un periodo de transformación, en el inicio de un periodo de inclusión, de formas de hacer el trabajo para el medio rural, pues queremos que de una vez se dé apertura, de una buena vez, empezando con la reforma, a conquistar, a recoger la esencia y el espíritu de 1917. Pero queremos también que sea en un estado en donde se privilegie el diálogo, se privilegie la forma de ir en una armonía entre la clase campesina, la clase productora, pero también con los gobiernos en turno. Esa armonización entre los poderes y la clase campesina, creemos que hoy es el momento que se pueda dar a través de diálogos, a través de una construcción. La diferencia aquí es que queremos que ya no se siga despojando más, que ya no exista más concesiones privatizadoras como el agua, el territorio, la biodiversidad, y que se dé grandes pasos, la reforma al agua, la reforma en el caso de la soberanía alimentaria, porque han pasado muchas periodos, momentos en donde se pudo haber hecho muchas cosas. Por ejemplo, en el 2018, con la Declaración de las Naciones Unidas sobre el derecho de los campesinos y toda persona que labora en el medio rural, la agricultura familiar, que también fue una observación que se hizo desde la política exterior para que el actual y los gobiernos que han estado lo transformen en algunas reformas, en reformas que dieran resultado. Entonces, creemos que hoy somos parte de este proceso de transformación y no es que sea ahora. La clase campesina firmó un pacto de desarrollo rural para el campo en Jerez, Zacateca, el 10 de abril del 2018. Y ese pacto sigue vigente. Y ahora vamos a tener que recuperar, que retomar e insistir nuevamente en que vayamos en un proceso de transformación. Y estamos poniendo nuestro énfasis para que en este proceso que inicie, y como se dice, que es una construcción de una posible segundo piso, bueno, pues nosotros tenemos grandes temas que proponer para la construcción del segundo piso. La gente, la clase campesina, nosotros, los productores, los ejidatarios, los comuneros, tenemos acciones, tenemos plan. Nosotros estamos viendo de otra forma la política de desarrollo rural. Nosotros estamos viendo de otra forma la comercialización. Nosotros estamos viendo de otra forma cómo construir la soberanía alimentaria. Nosotros tenemos estrategias regionalizadas en todo el país en donde nosotros podemos aportar y abonar en este proceso de política pública que se va a construir a partir del 2 de junio. Y por eso le vamos a apostar, vamos a consolidar y vamos a estar trabajando a que construyamos un mejor espacio.
cuál es lo más importante para nosotros ahora? Nosotros estamos pensando que la clase campesina debemos de proponer nuestra exigencia pública al gobierno de la República, al H Congreso de la Unión, esta que ya se fue, ya se despidió, pero viene la 66 legislatura, y hacer un llamado a los congresos locales, hacemos un llamado a los gobernadores estatales, hacemos un llamado a todos los poderes de este país a que exista una armonización entre los movimientos sociales, campesinas y campesinos, para que se promueva e impulse esta iniciativa de reforma al 27 constitucional. A hoy por hoy nos estamos preparando. Entendemos claramente lo que representó el Tratado de Libre Comercio con América del Norte. Entendimos claramente cómo se disque moderniza el Tratado México, Estados Unidos y Canadá, el TEMEC, a partir del 30 de noviembre del 2018. Lo que nosotros queremos es que exista oportunidades de igualdad. Hay un proyecto nacional que la clase campesina lo está trabajando, ya lo tenemos en borrador. Este proyecto lo vamos a presentar en el arranque del primer día del próximo gobierno federal. Y en ese sentido vamos a hacer una agenda propositiva en la construcción de la soberanía alimentaria, y que nosotros siempre hemos dicho, nosotros somos la clase trabajadora que sostenemos a este país. Nosotros podemos alimentar a México y al mundo. Nosotros somos los que podemos enfriar el planeta. Nosotros somos los que podemos, a través de una armonización, podemos nosotros parar lo del uso de glifosato en el campo. Nosotros somos los que tenemos que ser actual y un proceso de transformación. En eso vamos a estar, en eso nos vamos a preocupar y nos vamos a dedicar, vamos a abonar en todo lo que tenemos nosotros con las experiencias, pero yo sí les quiero decir que hacemos esta exigencia pública y no podemos hacer caminar en un proceso de ese tipo si no hacemos las grandes reformas para el campo, que es el 27 constitucional. Muchas gracias. No, al contrario, Macario Hernández de UNORCA, muchísimas gracias. Doctor Carlos Menéndez, analista rural, pues hay varios elementos que quisiéramos platicar. Ya nos ha compartido ahorita, nos han compartido ustedes que esta iniciativa ya se hizo pública, está ya incluso publicada por parte de Cámara de Diputados en la Gaceta Parlamentaria desde el 16 de abril. Ya la vamos a compartir ahorita con la audiencia para que la pueda consultar. Y hay tres elementos que yo quisiera tejer, doctor Carlos. Lo primero, pues es esto, ¿qué tanto en esta propuesta se estarían reformando estos elementos que se modificaron en 1992? Uno, en torno a la cancelación del reparto agrario. Dos, la posibilidad que ya nos decía ahorita Macario Hernández de tener este proceso de compra y venta del ejido y de la propiedad social en general. Y tres, lo más importante, pues este despojo que hemos estado viviendo a partir de esta modificación sabemos, ¿no? Que después de que Carlos Salinas de Gortari modificó el artículo 27 constitucional, pues se crearon tres leyes reglamentarias: la ley agraria, la ley minera y la ley de aguas nacionales, que fue parte de esta contrarreforma agraria de 1992. En ese sentido, esta propuesta, y que por supuesto ha dado paso a la entrega a través de concesiones, como nos decía Macario Hernández, a las mineras, ¿no? Él también se entregó, la mitad del territorio se entregó a las mineras, y lo otro es que el agua también fue concesionada. Entonces, en este sentido, ¿cuánto se avanza en esta propuesta que ya ha sido, en esta iniciativa que ya ha sido publicada en Cámara de Diputados, doctor Carlos Menéndez?
Muchas gracias. Pues efectivamente, sobre el artículo 27 constitucional descansan muy importantes leyes reglamentarias, como las que has mencionado, Violeta, la propia ley agraria, la ley de aguas, la ley de desarrollo sustentable, eh, la ley de desarrollo rural, la ley de desarrollo silvícola y forestal. O sea, hay muchas leyes que están derivadas de este artículo 27 y que nosotros vemos que es muy necesario modificar para detener de una vez por todas el saqueo del que ha sido objeto la nación mexicana. Cuando se despoja la clase campesina, también se despoja a México. Cuando se reduce la capacidad de producción de alimentos sanos y saludables, pues también se enferma a la población mexicana en su conjunto. Se obliga a la migración, una migración forzada, se obliga al rompimiento de las familias, al desmembramiento de las familias. Si nos damos cuenta, desde ese llamado ajuste estructural que empezó en los ochentas y que cobró un auge con la modificación del 27 constitucional, en realidad lo que se hizo fue desmembrar toda la articulación institucional y social de México. Se desmembró todo un sistema productivo, se canceló la oportunidad de planear, administrar nuestra producción de alimentos sanos y necesarios para los mexicanos. Se abrió la puerta a una mercantilización a discreción del agua, de la tierra, de la fauna, de la flora, sin generar la posibilidad de que las comunidades, los pobladores de ejidos, comunidades y pueblos originarios, que son los verdaderos guardianes de estos recursos patrimoniales de México, obtuvieran beneficio alguno. Al contrario, han sido objeto de persecución, han sido objeto de violencia extrema, de grupos que muchas veces están ligados a los grandes intereses de grandes empresas y consorcios transnacionales que sabemos que operan en México. Por ahí se dice un poco en tono de cierta ironía que el río Cutzamala debería llevar el río de una refresquera que vende un líquido negro, porque prácticamente se han apropiado de todo el agua. Entonces, eso también es una cuestión que se pretende detener de una vez por todas con la recuperación del pacto social Estado campesino a través de esta revisión que se tiene que hacer del 27 constitucional. Es muy importante para la audiencia que puedan revisar este instrumento que la clase campesina ha preparado y que ha sido retomado y abanderado por el diputado Manuel Alejandro Robles Gómez del grupo parlamentario de Morena, y al cual se han sumado al menos 11 legisladores de la actual legislatura que está a punto de concluir, por lo menos en su segundo periodo ordinario de sesiones. Y también es muy importante comentar que en el ánimo de los compañeros, compañeras que han venido participando en la construcción de este esfuerzo, queda la claridad total de que las iniciativas del presidente son muy importantes para México, que las 20 iniciativas, 18 constitucionales y 2 administrativas, son muy importantes y deben ser analizadas en el espacio legislativo. Lo mismo se busca con esta iniciativa que es conocida en el Poder Legislativo como la Iniciativa 21, porque se suman las otras 20, pues tratar de
dejarla por lo menos dictaminada. Actualmente está en la Comisión de Puntos Constitucionales para su revisión y dictamen. No sabemos exactamente eh, cuál sea el turno que se le va a dar, pero por los temas que contiene la iniciativa, por ejemplo, tiene un mandato muy especial para que el Poder Legislativo, en un plazo no mayor a 6 meses, haga una revisión exhaustiva de cómo las modificaciones al artículo 27 provocaron daños patrimoniales a México en la capacidad de producción de alimentos para mantener y sostener su soberanía alimentaria. ¿Cuántos millones de dólares hemos tenido que gastar los mexicanos para importar alimentos a raíz de la modificación del 27? ¿Pudiéramos hacer una estimación de esos recursos y simplemente decir que, por ejemplo, para 2024 se estima que importaremos cerca de 22 millones de toneladas de maíz amarillo, lo que implica un recurso aproximado de 100,000 millones de pesos? Para que nos demos una idea de lo que estamos hablando, de la importancia que tiene para México recuperar la soberanía de su capacidad productiva, de mantener sus recursos naturales, patrimoniales, culturales también, porque también ha habido un saqueo de los recursos culturales, también se deben proteger. Cabe decir que hay un párrafo nuevo que se incorpora en este sentido, que es un patrimonio de la nación, todos los bienes culturales, arquitectónicos, de infraestructura, elementos de herramientas culturales que son de la biocultura y de la interrelación de las sociedades originarias con la naturaleza. Entonces, esto es muy importante. Dentro de otros los transitorios, por ejemplo, se habla de la necesidad de hacer una realineación o un rediseño de la institucionalidad. Quiere decir que se debe crear la Secretaría de Desarrollo Agrario y Productivo, que reconcentre en una sola institución todo la gestión y administración, desde la justicia agraria, el agua, la, produ la producción, la asistencia técnica, la capacitación, hacia 1 millón de kilómetros que han estado realmente abandonados a su suerte. También se considera en uno de los transitorios la necesidad de generar la capacidad legal para que los ejidos y comunidades sean la unidad básica de la planeación del territorio y que esa necesidad básica de la planeación, del desarrollo social y del territorio sea considerada en los planes municipales, en los planes estatales y en la planeación nacional. Se considera también la necesidad de generar cambios legales a efecto de crear una banca social. Y esto es muy importante, la posibilidad de crear una banca social, porque nuestra Constitución reconoce al sector social como un sector económico. Ahí se reconoce a ejidos, comunidades, sindicatos, otras organizaciones de trabajadores en el artículo 25, en su párrafo 8, pero ahora se requiere también que sea reconocido como un sujeto de derecho ese sector social y por lo tanto tener una banca social en donde los ingresos lícitos, las transferencias gubernamentales que reciben las poblaciones de ejidos y comunidades, así como las remesas, los recursos de remesas, puedan ser parte de esta institución de banca social y puedan generar incluso un fondo de pensión para el sector campesino.
que tenga funciones de banca, que pueda generar ahorro y que también pueda generar préstamos e inversiones. Es decir, se trata de emparejar el piso para estos actores económicos que son los dueños, los poseedores de la mitad del territorio nacional y que hasta la fecha han estado sin esas posibilidades. Muchas gracias. Gracias, gracias, Carlos. Pues para ir cerrando, Macario Hernández, coordinador nacional de la UNORCA, haría dos planteamientos. El uno, que más allá de poder estar revisando esto que señalabas hace un rato de las propuestas que ustedes están haciendo en materia de soberanía alimentaria, etcétera, etcétera, me gustaría si pudieras para la audiencia poner un ejemplo de una de estas propuestas y hacerles una propuesta también de poder hacer una serie de entrevistas para ir analizando una a una de las propuestas que están haciendo, que están presentando, de tal manera que la audiencia también pudiera como empaparse de los temas que se puedan desarrollar más a profundidad y para esta ocasión, pues poner un ejemplo de qué tipo de propuestas son estas que pues es una convocatoria también pues al Poder Ejecutivo, al Poder Legislativo y Poder Judicial también, que también juega un papel importante luego en este tipo de decisiones. ¿Qué ejemplo pondrías y qué opinan también de esta propuesta de poder ir analizando en un programa, en un tiempo, ir analizando cada una de las propuestas? Sí, yo creo que de hecho ya estamos pensando, y así como le decía, de hacer esa parte de la este anuncio público y demanda general. Yo creo que este es el momento de ya empezar. Hemos nosotros acordado, platicado con los temas principalmente a la modificación al 27 constitucional, la soberanía alimentaria, producción de alimentos sanos y nutritivos, que tiene que ver con el sector salud, y un modelo diferente de producción, un modelo agroecológico, habría que promoverlo, esos temas. Estos temas serían promoverlos a través de diálogo con las regiones, ejecución de foros distritales en los distritos, en los municipios, foros estatales con otras organizaciones, otros organismos económicos. Un ejemplo de esto, yo quisiera decirles que a nosotros, como UNORCA, del 2009 al 2012, hicimos foros estatales por lo menos en 24 estados. Estos foros estatales y distritales le denominamos soberanía alimentaria, fuera el uso de los agrotóxicos, la esencia, el glifosato. Este movimiento de soberanía alimentaria, desde luego, en un movimiento en donde UNORCA es parte de la vía, comulgamos esa parte de soberanía alimentaria y creímos que el resultado fue en el 2018, en la Declaración de los Derechos de los Campesinos por parte de la ONU. Es un movimiento
internacional y nacional que tuvo que ver con esa parte del decreto. ¿Qué es lo que le estamos apostando? En el mismo sentido, vamos a tener que empezar a hacer una campaña nacional de soberanía alimentaria, no a los agrotóxicos, no al uso del glifosato, no al uso y más importaciones de granos básicos de procedencia extranjera, de manera transgénica. No vamos a promover fuertemente esos temas. Y en ese sentido, creo que podemos dar un buen resultado en el tema y vamos a desembocar precisamente en la iniciativa al 27, pero solamente una campaña nacional con los temas que ya mencioné. El otro importantísimo es cómo lo vamos a realizar nosotros. Necesitamos un gran esfuerzo nacional, regional, con un esquema de unidad, con una proyección de unidad, pero necesitamos convencer, necesitamos a trabajar mucho en las regiones. Ahora ya nos rebasaron los temas, ahora tenemos el problema del agua, ahora tenemos el problema de las concesiones del agua. ¿Y cómo lo vamos a tener que enfrentar nosotros eso? De que ya no se siga dando las concesiones. ¿Cómo vamos a tener que enfrentar el problema de la alimentación? Lo decíamos nosotros hace un par de años, México es deficitario alimentario, granos básicos, cárnicos, y de todo tipo de la canasta básica. ¿Cómo tenemos nosotros que enfrentar a eso? Y queremos por eso esta reforma que nos dé certeza y que nos dé todos los instrumentos para el desarrollo rural, para la población campesina, para la población indígena, a los pequeños productores de 5 hectáreas para abajo. Tenemos que nosotros hacer un diagnóstico, pero más que diagnóstico necesitamos nosotros tener ya los balances claves, cuánto tiene que producir México, esa relación de producción y consumo. Necesitamos nosotros eh, acercarnos a esa parte, a ese equilibrio de consumo y producción. Necesitamos hacer una campaña de ese tipo. Cuando nosotros nos proponemos a fijar la propuesta y como decía, en la opinión de la población, en la opinión de los campesinos, sí es posible otro campo, sí es posible construir la soberanía alimentaria y sí es posible hacer reformas. Por eso creo que vamos a ir abonando en este sentido. Yo lo que quisiera también aprovechar que estén atentos a todas las organizaciones campesinas y no campesinas, a otros sectores rurales, agropecuarios, agricultores, pescadores, jóvenes, de que estén atentos al llamado de asistir a los foros que vamos a presentar en todo el territorio nacional para que construyamos y que se haga realidad esta reforma al 27. Entonces, tenemos que caminar en ese sentido y decía hace rato con el compromiso de que el cambio y la transformación es de todos. Todos tenemos que actuar en este punto. Pero yo quisiera hacer otro llamado. Nosotros sabemos que para el 26 viene la revisión del Tratado de Libre Comercio, el TMEC. Para nosotros, las regiones, toda la clase campesina va a estar orientado, vamos a estar al pendiente en esa fecha, en el momento de la revisión del TMEC, a ver cómo vamos a tener que nosotros actuar para llegar en un estado de condiciones de igualdad.
no más importaciones, no más transgénicos, no el uso del glifosato, no más alimento y comida chatarra para el país. Vamos a recorrer el país de aquí en adelante. Gracias. No, gracias a ustedes, Macario Hernández, coordinador nacional de UNORCA. Pues para cerrar, doctor Carlos Menéndez, ¿qué es lo que sigue? ¿Cómo están estableciendo? Sabemos que ya está esto en Cámara de Diputados, como lo hemos comentado, pero ¿cómo están ustedes teniendo algún diálogo, si es que lo están teniendo ya con el equipo de transición de Claudia Sheinbaum? Pensamos que ella va a ser la próxima presidenta y si esto lo están dialogando con ellos y qué seguiría y cómo podemos seguir nosotros como medio de comunicación y como audiencia este trabajo y este planteamiento que están ustedes haciendo. El micrófono está silenciado. Muchas gracias, Violeta. Gracias. Precisamente en estos momentos, todo el equipo promotor que está formado por las dirigencias y las bases de varias organizaciones nacionales han estado en contacto permanente con otras organizaciones y también buscando ya el contacto directo con pues los diferentes actores de relevancia nacional para efecto de que esta iniciativa sea muy tomada en cuenta, dado que pensamos que si bien los programas que han sido anunciados pues son muy importantes en términos de la posibilidad de allegar recursos, consideramos que es muy importante también pensar en un verdadero cambio estructural de la realidad que enfrenta actualmente el campo mexicano. Y parte de ese cambio estructural es la modificación constitucional del artículo 27. Como lo hemos podido comentar aquí, los efectos son muy profundos y es necesario recuperar ese pacto social que recupere la dignidad y la posibilidad de una, como dicen, un buen vivir, un bienestar, como lo establece nuestra Constitución, a toda la población mexicana. Muchas gracias. Pues, doctor Carlos Menéndez Camis, muchísimas gracias por habernos acompañado. Macario también Hernández, coordinador nacional de la UNORCA, les agradecemos a ambos que nos hayan tomado la llamada y si no les molesta, ahí nos estaremos escribiendo para darle continuidad a este tipo de charlas. Con De todo acuerdo, gusto, muchas gracias. gusto, muchas Muchas, gracias. muchas gracias a ambos y pues abrazamos esta iniciativa y pues la celebramos y realmente es urgente y necesario lo que ustedes están planteando. Pues buen día y que pues sigamos en otros momentos en comunicación. Gracias. Gracias, hasta pronto. Muchas Gracias. gracias. Muy buenas Adiós. tardes.